Es objeto del derecho por alineamiento de predios la autorización que otorga el municipio para determinar el límite exterior de los predios urbanos. Los bomberos vienen, ¿no? Sí, de los bomberos. Sí. 178. Buen día. Derechos por servicio de bomberos. Artículo 178. Son objeto de este derecho los servicios que preste el Departamento de Bomberos para investigar y dictaminar la causa de los siniestros y la inspección. Artículo 180. Las funciones y servicios públicos municipales son los siguientes. Fracción primera. Seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, Policía Preventiva Municipal y Tránsito. Fracción segunda. Agua potable y saneamiento, alcantarillado sanitario, tratamiento y disposición de aguas residuales. Para la prestación de estos servicios estará lo establecido y estipulado en la Ley del Agua del Estado de Chihuahua. En cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno, vigilancia, funcionamiento, operación, desarrollo y control. Fracción tercera, pavimentación y nomenclaturas de calles. Fracción cuarta, limpia, recolección, almacenamiento, traslado, tratamiento y disposición final de residuos de su competencia. Artículo quinto, alumbrado público. Sexto, rastros, mercado y centrales de abastos. Calles, parques, jardines y su equipamiento. Siguiente, panteones, autorización para construcción ejecutadas por particulares, su planificación y modificación. Novena, alineamiento, ampliación y ornato de las calles, jardines, paseos y caminos vecinales. Y décima, todos aquellos que por determinación de la ley o declaración de la autoridad competente deban ser considerados como servicios públicos municipales, sin perjuicio de su competencia constitucional en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo. Los municipios del Estado observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Cuando se trate de municipios de otro estado, se deberá contar con la aprobación del Congreso. Asimismo, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguno de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. Artículo 181. Aquí en anteriores habíamos también nombrado las áreas naturales protegidas. Ahorita a mí me quedaba la duda, pero con esta fracción donde está diciendo que el Estado y el municipio pueden hacer convenios, yo creo que sí queda también una fracción más donde mencione las áreas naturales protegidas. De todas maneras ya vamos a tener también la posibilidad con una ley que se acaba de aprobar, ¿no? La de ecología. Así es. Sí. Se trabajó mucho. Artículo 181. Los servicios públicos se prestarán de preferencia por la administración municipal. Podrán concesionarse a los particulares cuando no se lesione directamente el interés público o social, a juicio del ayuntamiento. El otorgamiento de las concesiones se hará mediante adjudicación en subasta pública aplicándose en lo relativo a esta. Las disposiciones del Código Administrativo del Estado en materia de obra pública. Cuando presten los servicios empresas de participación municipal, los municipios tendrán a su cargo la organización, dirección, control y vigilancia correspondiente. Se tendría que actualizar el otorgamiento de las concesiones mediante adjudicación en subasta pública, aplicándose en lo relativo a las disposiciones del Código Administrativo. Pues ya tenemos ley de obra pública, nueva ley de adquisiciones. Sí, yo creo que esto estaba previo a la reforma de la ley del 97, se me hace. Los dos son más o menos de la misma.
Artículo 182. Las concesiones de servicios públicos municipales a particulares se sujetarán a las disposiciones de este código, sus reglamentos, a las contenidas en la concesión y a las que determine el ayuntamiento. Los contratos administrativos que celebra el presidente, cuyo régimen jurídico no esté regulado expresamente, se sujetarán en lo conducente para su adjudicación, ejecución, terminación y efectos a lo previsto para las concesiones. Artículo 183. Las concesiones a que se refiere el artículo anterior se sujetarán a las siguientes bases. Primero, se otorgarán por tiempo determinado que no exceda de 15 años. Segundo, el costo de la prestación del servicio será por cuenta del concesionario. Tercero, se determinarán el equipo y la maquinaria que deba adquirirse y las obras e instalaciones que deba realizar el concesionario para destinarlos a la prestación del servicio, así como el plazo en que deban llevarse a efecto las adquisiciones y construcciones respectivas y la afectación correspondiente. Cuarto, los concesionarios están obligados a conservar en buenas condiciones los bienes afectos al servicio, a adquirir, renovar y modernizar la maquinaria y el equipo y adecuar las instalaciones destinadas a su debida prestación, conforme a las instrucciones que para el efecto gire el ayuntamiento. Quinta, el concesionario está obligado a otorgar garantía a favor del municipio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que adquiera conforme a lo previsto en esta ley, sus reglamentos y el acto concesión. La clase y monto de la garantía serán fijados por el ayuntamiento y quien podrá ampliar su importe durante la vigencia de la concesión cuando a su juicio haya devenido insuficiente. Sexta, se fijarán las tarifas que debe cobrar el concesionario a los usuarios por la prestación del servicio. Séptima, el concesionario está obligado a prestar el servicio de manera uniforme, regular y continua a toda persona que lo solicite. Octavo, el concesionario queda obligado a acatar las disposiciones del ayuntamiento para adecuar la prestación del servicio a las necesidades colectivas que debe satisfacer y para solucionar las deficiencias en la actividad de aquel. Noveno, el ayuntamiento podrá autorizar a la persona titular de la presidencia municipal para ocupar temporalmente el servicio público e intervenir en su administración cuando el concesionario no lo preste eficazmente, se niegue a seguir prestándolo o no mantenga los bienes afectos al servicio en buen estado. Décima, se señalarán las causas de revocación y caducidad de la concesión y las condiciones de su prórroga. Onceavo, el ayuntamiento tendrá facultad irrenunciable de revocar la concesión. Décima segunda, la persona titular de la presidencia municipal tendrá la facultad para rescindir, rescatar, declarar la caducidad y anular administrativamente la concesión. Décima tercera, se exigirá que el concesionario, inciso A, sea de nacionalidad mexicana y vecino del Estado. Inciso B, goce de reconocida solvencia moral y no haya sido condenado por delito intencional. Y inciso C e inciso C, no sea titular de otra concesión otorgada por el mismo municipio. Aquí en este también es el lenguaje, ¿no? Quien ostente esa concesión o quien sea encargado de la concesión o encargada, no sé, buscarle en la redacción que sí sea un lenguaje incluyente, porque si no, en algunos artículos sí lo tenemos y luego en otros ya no lo vamos a tener, ¿sí? Hay un término, si me permite, hay un término jurídico que me mueve un poquito. Desde luego, si quiere después lo vemos, que no se me hace que sea el correcto. Caducidad. La caducidad es una instancia procesal que puede volver a reactivarse. En todo caso sería prescripción, no caducidad. La caducidad procesalmente en derecho tiene una figura que puede, si se subsanan ciertas situaciones, reactivarse. Y en la prescripción no, ya no hay nada que hacer.
Artículo 184. Las concesiones terminan, primera, por conclusión del plazo, segunda, por revocación, tercera, por caducidad. O sea, puede estar correcto, pero sería bueno revisarlo. Sí, lo valoramos. Sería bueno revisarlo, sí. Cuarta, por rescisión, quinta, por nulidad. Artículo 185. El ayuntamiento podrá, en atención del interés público, revocar unilateral y anticipadamente la concesión sin que exista motivo de caducidad, rescisión, nulidad o incumplimiento de las obligaciones del concesionario. Ahí yo sugeriría que fuera de quien concesiona. Dice, revocada la concesión, el municipio asumirá en forma directa la prestación del servicio y pagará al concesionario la indemnización que corresponda. La indemnización será igual al valor de los bienes muebles en la fecha de la terminación conforme a avalúo que practique perito autorizado. Tratándose de inmuebles, se estará al valor catastral y si no están registrados en las oficinas rentísticas o se trata de instalaciones, será estimado conforme al justiprecio que se formule de acuerdo a los términos de este párrafo. De la suma que se obtenga, se deducirán las cantidades que los ingresos debieron de aplicarse contable y financieramente a la amortización y depreciación de los bienes durante los años que estuvieron afectos al servicio. Además, se resarcirá al concesionario por los prejuicios que le cause el acuerdo de terminación, calculándose el monto anual sobre el promedio que resulte de sus declaraciones fiscales, sobre utilidades obtenidas en los últimos 3 años. En ningún caso, el importe de la indemnización por prejuicios excederá el 10% del valor de los bienes. La cantidad menor que resulte de los dos procedimientos se multiplicará por el número de años que faltaba para expirar la concesión sin que la indemnización exceda de 5 años. El concesionario estará obligado a aprobar los prejuicios que reclame. Cuando se habla de personas morales, también cabe el lenguaje incluyente. El concesionario como figura puede ser una empresa, puede ser una persona moral. Porque si se pone quien ostente la concesión, puede ser persona física o persona moral. Artículo 186. Las concesiones caducan. Fracción primera, cuando no se inicie la prestación del servicio dentro del plazo señalado en la concesión. Fracción segunda, porque el concesionario no haya realizado las obras e instalaciones o no haya adquirido la maquinaria y equipo en el plazo y conforme a las especificaciones acordadas por el ayuntamiento para la prestación del servicio. Fracción tercera, porque el concesionario no preste el servicio de manera regular, continua, uniforme y adecuada a la necesidad colectiva que debe satisfacer. Fracción cuarta, porque el concesionario no otorgue o amplíe las garantías en los términos que le fueron fijadas. Fracción quinta, porque hipoteque, enajene o de cualquier manera se grave la concesión o algunos de los derechos en ella establecidos o los bienes afectos al servicio público de que se trate sin la previa autorización por escrito del ayuntamiento y siempre que haya transcurrido cuando menos 1 año de su otorgamiento. Fracción sexta, cuando se deje de prestar servicio en todo o en parte, temporal o permanentemente sin causa justificada, a juicio del ayuntamiento o sin previa autorización por escrito del mismo. Fracción séptima, porque se modifiquen por el concesionario sin autorización del ayuntamiento las tarifas autorizadas. Fracción octava, porque se modifiquen o alteren sustancialmente la naturaleza o condiciones en que opere el servicio, las instalaciones, equipo y maquinaria sin la previa autorización y por escrito del ayuntamiento. Y fracción novena, cuando no se constate que el concesionario no conserva los bienes afectos al servicio en buen estado o cuando estos sufran deterioro por su negligencia con perjuicio para la prestación normal del servicio. Por ejemplo, ahí, en lenguaje incluyente, podemos ir eliminando, en algunos se puede, sin ningún problema, la palabra el concesionario, porque nada más está indicando en qué casos, ¿verdad? Sí. Y yo retiro la moción de prescripción porque el criterio para que caduque no es nada más la temporalidad, son otros aspectos, incluso al inicio de la concesión.
Entonces, en tratándose de prescripción, esta solamente refiere a la adquisición o extinción de derechos y obligaciones por el mero transcurso del tiempo. Entonces, lo retiramos, es caducidad lo correcto. Artículo 187. La concesión se rescindirá por falta de cumplimiento de las demás obligaciones del concesionario previstas en las leyes, reglamentos o contrato concesión y que no estén señaladas expresamente como causas de caducidad. Artículo 188. La concesión será anulable cuando se haya otorgado, fracción primera, por autoridades, funcionarios o empleados que carezcan de competencia para ello, fracción segunda, con violación de un precepto legal, fracción tercera, por error, dolo o violencia, fracción cuarta, con omisión o incumplimiento de las formalidades que deba realizar. Artículo 189. Habrá municipalización de servicios cuando el municipio asuma la tutelaridad, gestión y prestación directa de una actividad anteriormente realizada por particulares, sin que medie concesión de autoridad para satisfacer necesidades colectivas, económicas o materiales. Artículo 190. Se municipalizarán los servicios en los siguientes casos: cuando la prestación de los servicios por los particulares no se lleve a efecto de una manera regular, continua, uniforme y adecuada a las necesidades que deban satisfacer. Fracción segunda, cuando los prestatarios carezcan de la capacidad para satisfacerlos. Fracción tercera, cuando la prestación de los servicios por los particulares afecte la estructura, organización y cumplimiento de las atribuciones del municipio. Fracción cuarta, cuando su prestación por los particulares cause perjuicios graves a la colectividad. Aquí, por ejemplo, en vez de decir de los servicios por los particulares, con que se quede de los servicios por particulares, ya estamos atendiendo el lenguaje incluyente. Artículo 191. Decretada la municipalización, el ayuntamiento podrá solicitar al Ejecutivo del Estado la expropiación de los bienes propiedad de los particulares que estuvieran afectos a la prestación del servicio. Artículo 192. Los bienes afectos a la prestación del servicio son propiedad del concesionario durante el plazo de la concesión, pero su dominio queda sujeto al derecho de reversión. En consecuencia, los gravámenes impuestos sobre ellos se extinguirán al pasar dichos bienes al municipio por haberse producido cualquiera de las causas de terminación de la concesión previstas en las leyes y sus reglamentos. Artículo 193. Cuando se decrete la nulidad, caducidad o rescisión de las concesiones, los bienes afectos al servicio revertirán gratuitamente a favor del municipio. En el caso de vencimiento del plazo no se requiere declaración alguna y la revisión será automática. Reversión, perdón. Artículo 194. Las concesiones podrán prorrogarse si el ayuntamiento lo considera conveniente por un plazo igual para el que fue otorgada, siempre y cuando, fracción primera, la petición haya sido formulada por escrito dentro del mes anterior a la fecha de su vencimiento. Fracción segunda, subsista la necesidad del servicio. Fracción tercera, se haya prestado esta en forma eficiente. Fracción cuarta, que las instalaciones y equipos se encuentren en condiciones para la prestación del servicio por el tiempo que se haya concedido la prórroga. Título segundo, Defensa Jurídica de los Particulares, capítulo primero del Procedimiento Administrativo. Artículo 195. El procedimiento administrativo para la revocación, rescisión, caducidad y nulidad de las concesiones y contratos, la cancelación de permisos, la municipalización de servicios y en general para emitir resoluciones que puedan afectar derechos de particulares se sujetará a los siguientes requisitos. Primero, se notificará personalmente al interesado la pretensión debidamente fundada y motivada de la administración municipal o de la persona que haya gestionado un acto municipal que pueda afectar los derechos de terceros. Segundo, los particulares afectados por sí o por su representante legalmente investido
podrán oponerse por escrito en un término de 5 días hábiles a la pretensión de la autoridad municipal o a la del particular, debiendo señalar domicilio para oír notificaciones en la cabecera municipal, ofrecer las pruebas y citar los hechos y fundamentos de derecho en que se apoye. Tercera, atendida la naturaleza de las pruebas que deban practicarse, la autoridad municipal abrirá un término de 15 días hábiles en el cual se recibirán y desahogarán las pruebas que hayan sido ofrecidas oportunamente, con excepción de la confesional de las autoridades que está prohibida. La autoridad queda facultada para obtener los informes pertinentes y, en general, los elementos que sirvan para apoyar la legalidad y oportunidad de su pretensión. Cuarta, desahogadas las pruebas o concluido el periodo probatorio, se concederá un término de 3 días hábiles para alegar. Quinta, expresados los alegatos o concluido el término correspondiente, el ayuntamiento deberá dictar su resolución en un plazo no mayor de un mes, la que se notificará personalmente a los interesados dentro de los 5 días siguientes. Artículo 196. A las notificaciones y términos a que alude este título se aplicarán en lo conducente a disposiciones del Código Fiscal del Estado. Capítulo 2. Medios de impugnación de los actos administrativos. Artículo 197. La administración municipal deberá sujetar su actuación a las facultades que le estén conferidas por la ley, los reglamentos, los acuerdos dictados por el ayuntamiento o el presidente municipal. En consecuencia, por escrito deberá expresar en sus determinaciones las razones o motivos que hubiere tenido para dictaminarlos, citando él o los preceptos legales en que se apoya. Artículo 198. Los actos que dicten las autoridades municipales pueden impugnarse mediante los recursos de revisión y reconsideración. La resolución que se dicte en los recursos administrativos será también impugnable por medio del juicio de oposición cuando se trata de actos en materia fiscal municipal o de controversias que se susciten sobre interpretación y cumplimiento de concesiones y demás contratos administrativos celebrados por los ayuntamientos. En estos casos no es necesario que el quejoso agote previamente los recursos administrativos, pues podrá combatir directamente los actos en juicio de oposición, teniéndose por renunciado su derecho a intentar los medios de impugnación administrativa. Artículo 199. El recurso será de reconsideración cuando el propio ayuntamiento resuelve inconformidades de particulares respecto de actos dictados por el mismo. Será de revisión cuando resuelva inconformidades de los particulares por actos dictados por cualquier otra de las autoridades municipales. Artículo 200. Los actos de las autoridades municipales se presumen legales. En consecuencia, una vez dictado, se procederá a su ejecución. Artículo 201. La interposición del recurso no suspende la ejecución del acto. Sin embargo, la suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: que lo solicite el agraviado. Aquí habría que buscar, ¿no? El lenguaje. La persona agraviada. Ajá. Que no se siga prejuicio al interés social. Tercera, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se le causen al agraviado con la ejecución del acto. En materia fiscal o de multa por infracción a disposiciones administrativas, se suspenderá el procedimiento de ejecución cuando el interesado garantice el crédito de que se trate y los posibles recargos en alguna de las formas previstas en la ley. Sin embargo, a juicio de la Tesorería Municipal, podrá la autoridad ordenar que se constituya depósito en efectivo. Artículo 196. A las notificaciones y términos a que alude este título se aplicarán en lo conducente las disposiciones del Código Fiscal del Estado. Ahí vamos mal. Si devolvimos, ¿qué? Eran 200. 200. Artículo 202. La suspensión podrá ser solicitada en cualquier tiempo ante la autoridad ejecutora, acompañando copia del escrito con el que se hubiera iniciado el recurso administrativo o el juicio de que se trate,
Dicha autoridad ejecutora suspenderá provisionalmente el procedimiento y concederá un plazo de 15 días para el otorgamiento de la garantía. Constituida esta, se suspenderá de plano el procedimiento hasta que se le comunique la resolución definitiva. Artículo 203. La tramitación de los recursos administrativos en contra de actos de las autoridades municipales se sujeta al procedimiento siguiente. Fracción primera, se interpondrá por sí o por representante legalmente investido ante la persona titular de la Secretaría Municipal por escrito, expresando el nombre del recurrente, domicilio para ser notificado en la cabecera del municipio, señalamiento del acto impugnado, los agravios que el mismo le causa y el ofrecimiento de las pruebas que pretenda rendir. Si dentro del trámite que haya dado origen a la resolución o acto recurrido, el interesado tuvo oportunidad razonable de rendir pruebas, solo serán admisibles las que hubiera ofrecido y no se hubieran desahogado por causas no imputables a él y las supervenientes, desde luego. Fracción segunda, perdón. El escrito deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes al en que surta efectos la notificación del acto que se impugna. No será admisible la interposición de recursos por medio, yo pienso que habría que quitarle de correo, por medio de correo. Y fracción tercera, interpuesto el recurso, la autoridad recabará de oficio los informes y constancias necesarias para determinar la existencia del acto impugnado, las razones que lo justifiquen y la fecha de su notificación. En vista de lo anterior, acordará si es de admitirse o desecharse el recurso. Fracción cuarta, la persona titular de la Secretaría Municipal proveerá desde luego a la recepción de las pruebas ofrecidas, señalando para ello un término de 15 días. Serán admisibles todos los medios de prueba admitidos por el derecho común, con excepción de la confesional de las autoridades. Fracción quinta, recibidas las pruebas y los informes o transcurrido el periodo probatorio, se abrirá un periodo de alegatos de 3 días. Fracción sexta, formulados los alegatos o transcurrido el término que para efecto se concedió, el secretario elaborará el dictamen que presentará dentro del término de 5 días a la persona titular de la presidencia para su aprobación. Fracción séptima, el proyecto de resolución sancionado por la persona titular de la presidencia municipal se someterá junto con el expediente al ayuntamiento en la primera sesión que celebre para que resuelva. Fracción novena, el acuerdo del ayuntamiento será notificado personalmente en el domicilio señalado. Artículo 204. A los juicios de oposición que se promuevan en relación a los asuntos municipales, se aplicarán en lo conducente las disposiciones sobre la materia establece el Código Fiscal del Estado. Capítulo 3 de las sanciones. Artículo 205. Las infracciones a las leyes, reglamentos y demás disposiciones de la autoridad en materia municipal, con independencia de las contenidas en otras disposiciones legales, se sancionarán con: fracción primera, amonestación; fracción segunda, multa hasta por 50 unidad de medida, sí. O si el infractor no pagare la multa que se le hubiera impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si el infractor, la persona infractor, fuere jornalero o obrero, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su salario de un día. Fracción tercera, suspensión temporal o cancelación del permiso o licencia. Fracción cuarta, clausura y o demolición. Fracción quinta, arresto hasta por 36 horas. ¿Sí, verdad? Sí. Así es. Bien. No, sí.
Bueno, con esto ya estaríamos finalizando lo que es el análisis a todo el articulado del Código Municipal. Obviamente es la primera revisión, una de las más importantes, ¿verdad? Porque ya se estuvo armonizando. Se van a seguir dando varios repasos más para que no se nos vaya a escapar ahí cualquier palabra que sea susceptible de armonizarlo con lenguaje incluyente. Y desde luego aquellas anotaciones, les mandé el día jueves el correo invitándolos a esta última reunión para clausurar, y ahí se advierte que todavía hay algunas cuestiones que se van a revisar con detenimiento para considerar si se hace ahí la reforma o en su defecto se queda igual el artículo. Invitada, no sé si existe algún otro comentario o alguna observación, sino para clausurar la mesa técnica. No, bueno, lo que comentábamos, que te comenté yo por teléfono, que yo creo que lo que contenía desde un inicio la reforma, yo creo que eso la gran mayoría estuvimos ya de acuerdo. Yo creo que si no decir porque todas estuvimos de acuerdo, yo creo que nomás hay algunos aspectos que tendríamos que consultar, que tú me dijiste que quién iba a hacernos una propuesta o iba a consultar. Sí, teníamos en relación pendiente algo, ¿verdad, licenciada? Eso es a mí lo que el tema, bueno, un poco así como que más me preocupa, lo que habíamos comentado en la exención de impuestos, ¿no? Si lo iban a ver a la renta de tesorería. Sí, lo iba a ver la regidora Ramos. Es que déjenme decirles que entonces sí ella me mandó, nomás que como tú me comentaste otra cosa. Sí, por ahí también teníamos un artículo, me parece ser que era el 100, en donde se incluíamos también a las escuelas, el checar ahí los niveles que quedaran exentas eso también la Secretaría de Asuntos Legislativos lo está analizando, porque sí, dada la naturaleza de la observación, sí la estamos considerando todavía para ver si es susceptible de que se reforme ahí en ese artículo o no. Según lo que recordé lo que estuvo comentando la regidora Graciela Ramos, que lo vio ahí en el municipio, con la tesorera básicamente, ella le decía que como que eso se dejara al arbitrio de cada presidencia municipal, sí, para que en su ley de ingresos lo contemple. Sí, ya recordé que esa fue la propuesta, lo que me comentó. Señorita diputada, yo siento que es un avance muy importante y significativo retomar, revisar, replantear el Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Tiene como destinatario a los 67 municipios, pero es una ley ligera, digerible. Creemos que le hemos dado una semántica sencilla. Eso es muy valioso para que se comprenda y se capte, y sobre todo para fortalecer algo que en la letra de la ley, sobre todo desde la Constitución, ha sido llamado a los artículos 115 y 116, sobre todo en el 115, base de la organización territorial, política y administrativa de las entidades de los estados. Pero bueno, los municipios necesitan muchos apoyos. En Chihuahua estado, solo 2 municipios, Juárez y Chihuahua, agotan, desde luego es natural por la población, agotan, erogan, gastan, consumen, se presupuestan pues más del 55% del presupuesto global de la entidad. Entonces hay municipios así, yo le digo a mis alumnos de Derecho Constitucional, hay municipios chorchos, ¿sí? Y hay municipios que no lo son tanto. Entonces hay aspectos que más quisiésemos, más que la buena intención y la ley, de que alcance a municipios cuya realidad es muy deplorable, municipios que están contemplados como los más pobres del país, entre ellos Batopilas. Casi siempre decimos, no, pues los municipios de Oaxaca y de Chiapas, aquí tenemos uno, o más de uno, de los municipios más pobres del país. Y realmente a veces estos programas, qué maravilloso sería que aterrizaran en esas municipalidades. Entonces, bueno, que la ley sea un instrumento y que busquemos, además de su vigencia, su positividad. Gracias. Tal vez sería
con ir como introduciendo ciertos criterios, porque el criterio del presupuesto para Chihuahua y Juárez pues obedece a la población. Entonces tal vez sí, claro, por supuesto ese criterio de población tendrá que seguir siendo, pero también tendría que ver otros criterios también importantes como estos, por ejemplo el rezago en los índices de desarrollo humano, ¿verdad? Como un índice también importante, tal vez alguna tabla aritmética que nos pudiera permitir a la par que poner la población, a la par poner esos índices. Yo digo que de esa forma se estaría en posibilidades, claro, a lo mejor a un mediano y largo plazo, en ir resarciendo esas fallas que hay en la misma ley. Sí se hace, de hecho el Fondo de Infraestructura Social lleva como base las variables pues que dan mayor margen a los municipios que presentan mayor rezago en esos indicadores. Habrá que ver si de esa fórmula se puede encauzar a ciertos rubros, pero sí es, pues ya sería tocar disposiciones de carácter federal. Bueno, antes de clausurar, a lo mejor antes de clausurar haríamos la entrega, ¿no?, de los reconocimientos. Pues antes que nada agradecerles muchísimo su presencia. Yo soy una convencida y siempre, y no me da, que esa la palabra, no me da pena decirlo, que las y los diputados pues no somos expertos en todos los temas. Yo creo que hay algunos temas, bueno, con los que uno se especializa y son los que le toman a uno interés. Sin embargo, bueno, hay otros temas que necesita uno recurrir a gente experta, a gente que sabe, gente que tiene la experiencia en estos temas, y por eso para mí son muy importantes estas mesas técnicas. Entonces, de veras agradecerles muchísimo porque pues recibimos aportaciones muy valiosas en esta mesa, y a pesar de que fue así como que, bueno, creo que es la mejor manera que trabaja uno, ¿verdad? Semanalmente, porque si lo va dejando uno, que a lo mejor un mes y al siguiente no avanzaría. Y realmente, pues, ¿cuántos fueron? ¿4 o 5? Fueron 5, pues creo que avanzamos muchísimo, sí, de veras, agradecerles su interés, su participación, y pues queremos darles un reconocimiento a esta asistencia que tuvieron durante estas 5 sesiones. Si me permite, nada más, yo creo que todos participamos de esto. Voy a trabajar con una persona como usted es un placer. Trabajar con gente tan profesional como Tere, que encabeza esta mesa técnica, es un placer. Y con todos ustedes por su sabiduría y por lo que aportaron. Yo creo que todos aprendemos algo siempre. Entonces es muy valioso, y que todavía se nos reconozca que no era necesario. Pues caray, es un detalle muy fino de su persona. No, al contrario, agradecerle al equipo de Tere, sobre todo en este día muy especial a Tere. Ella tuvo un problema personal, andaba en la Ciudad de México. Yo inclusive el viernes que hablé con ella le decía, lo cancelamos, Tere, para que tú estés tranquila y bueno, a lo mejor no regreses. No, me dijo, ya tengo todo listo. Entonces, Tere, mil gracias, de veras. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos aquí a ponernos de pie, a ver, Rogelio Piñón Portillo. Les voy a leer nada más El Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a través de la Comisión de Igualdad, otorga el presente reconocimiento a Rogelio Piñón Portillo por su destacada participación en la mesa técnica para el análisis de las reformas de adicciones y adiciones a diversas disposiciones del Código Municipal para el Estado en materia de perspectiva de género. Firman la diputada Nadia Xochitl Siqueiros, presidenta de la Comisión de Igualdad, la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, presidenta de la mesa directiva, y una servidora como secretaria de la Comisión de Igualdad. Pues Graciela, no está ahora,
Paquita tampoco ahora pudo venir. Nancy Gil Beltrán. Ay, Nancy, pues es que estaba ayer, yo escribí que ay, cómo no, aquí te damos el de Graciela. Claro que sí. Gracias. Selene Mendoza Espino. Ay, el de Margarita Lacayer también, aquí está. Durey Hernández Acosta. Luis Alfonso Novino. José Luis Lomelí Ontiveros. ¿Sabe qué? Se me Ok, así muy rápido, discúlpenme el tiempo que le quité. No, disculpe, al contrario, con muchísimo gusto. Gracias. Alejandra Diego Fierro. Rocío Villalpando Santana. Ah, claro que sí. Mariela Castro Flores. Sí, por favor, que también quiero fotos. Gracias, no, Mariela. Gracias a ti. Miriam Paola Herrera. Marta Teresa Gómez. Selena Reza Márquez. María Lisset Porras Quintanilla. Verónica Lisset Pacheco Ábalos. Patricia Costa Luján. Cintia Mariné Alemán Olivas. Desiree Ramírez Hernández. Alondra Ochoa Vega. Verónica Rodríguez. Ay, Vero. Daniela Nájera. Beatriz Alejandrina Espino. ¿Cuál es tu nombre? Indira López Morales. ¿Alguien más, papá? Ah, pues sí, todavía. Daniela Ferreira. Bárbara Herrera. María José Aragón Morales. Acá me tiene Ernesto García Cervantes. Ever Adrián García de León. No, gracias a ti. Luis Ramón da 5. Rosangélica Castro. Y la estrella de esta mesa, Dora Teresa. Ay, Adrián, me falta Adrián, no te vi, Adrián. Es que no vi a Adrián. No se van a ir porque ahí tenemos unos. Sí.
Oye, Adrián, bueno, como si fueras Adrián. Pásale, Adrián. Sí. Tomen la foto, Adrián. A ver, gracias. No, pues tú estuviste también aquí. Bueno, pues ya que pasemos.